vuelta, amigos, en su programa Energía, Combustibles y Más. Y le preguntaba tanto a don Bernardo como a Abraham su parecer breve respecto de esta propuesta de reglamento, ventajas y desventajas. Don Bernardo, ¿qué nos puede decir? Mira, yo reitero, creo que la decisión es correcta, moverse hacia la facturación neta. Los inconvenientes que tiene, yo creo que si yo tuviera la asociación de esa de fomento, ASOFER, yo lo que pelearía es dos restricciones que tiene el reglamento. Uno, que están limitando de manera arbitraria la capacidad que pueda tener un cliente de generación distribuida a instalar en su casa. Yo creo que eso eventualmente tiene que estar sujeto a la capacidad técnica, a la disponibilidad que tengan las redes. Como está ahora, se hace un estudio y se toman los correctivos del lugar. Segundo, el tema, o sea, la generación distribuida es generación, son generadores, entonces deben tener conceptualmente el mismo tratamiento de un generador. En generación no se habla de factor de expansión de pérdida, se habla de factores nodales. Y mientras tú inyectas más próximo al punto de carga, tu factor nodal está más cerca de la unidad. En consecuencia, si tú aplicas el mismo concepto, la generación distribuida que está inyectando directamente en la red de distribución, o sea, no tiene pérdida de transmisión. Además, las pérdidas de distribución no las absorbe el generador, sino la distribuidora. Prácticamente ese factor de expansión de pérdida que debería ser factor nodal tendrá que ser casi muy cercano a uno. Entonces, yo me concentraría en esos dos aspectos, no limitar el tema de la instalación de generación distribuida, salvo restricciones técnicas que pueda tener la red. Y segundo, eso no puede estar asociado a pérdidas, sino tiene que ser un factor nodal similar al concepto de que se utiliza con los generadores que inyectan directamente al CEN. Muchas gracias, don Bernardo. A ver, Abraham, ¿qué nos puedes decir tú desde tu visión? Sí, bien. En cuanto al reglamento, ahí mencionaba alguna cosa el señor Bernardo, o sea, el tema de, se ha agregado mucha burocracia, sí como cosa buena, se trata de organizar un poco más el sector, de que algo en verdad que siempre también ha sido parte de nuestra queja, de que se regule bien quién instala y que las instalaciones tengan cierto nivel. Pero sí el tema de la limitante no tiene mucho sentido. Igual como menciona Bernardo, sería más un tema limitado por un tema técnico. Y ahí no estoy muy de acuerdo con la parte del costo, porque no es lo mismo, ¿verdad? Inyectar Alceni en Baní, inyectar Alceni en una red de distribución luego de pasar, ¿verdad? Por todo lo que conlleva traer esa energía de allá aquí y brindarla al sistema, considerándolo, como mencioné antes, el nivel de pérdida que tiene la distribuidora. Entonces, son 5 secciones, dentro de, así bien rápido, en la primera no hay mucho que comentar, más introductoria. En la segunda sí no se establecen los periodos de tiempo para la distribuidora responder a los diferentes requisitos, y esa burocracia de hacer múltiples estudios, que ahora mismo es bien difícil, agregar más, pues no creo que sea algo factible en verdad. También el tema de que si un circuito está lleno o no, igual se vio un estudio de la GIS con una firma que se llama Energy Nautics, en el cual se veía que hay circuitos que pueden tener hasta un 100%. Obviamente el plan no es llegar tal vez a un número así, pero sí que sea un tema bien técnico, como menciona el mismo Bernardo, o sea, que la limitante sea por un tema técnico, no un tema al azar. Como dije en un principio, en fin, lo que se debe buscar es establecer en qué momento se quiere hacer ese cambio de facturación neta. Si este es el momento ideal, como mencioné, es muy insignificante la energía que se genera por este medio, y no creo que sea un gran factor que le quite rentabilidad a la sede frente a otros factores que sí son mucho mayores que ya conocemos. Entonces, como negativo veo toda esa burocracia y que se debe evaluar bien el tema del cambio a facturación neta, que por lo menos en este momento no creo que sea el momento ideal, y son los datos que le proporcionen. Bueno, muchas gracias de verdad, tanto Gracias, a don Bernardo, nuestro colaborador permanente ya
De verdad que sí, y un privilegio tenerlo, al igual que Abraham Espinal, a quien esperamos poder tener con más frecuencia aquí en nuestro programa de Energía, Combustibles y Más. Excelente participación. Excelente participación de ambos, creo que es muy edificativa y les reitero nuestros agradecimientos. Buenas noches a ambos y espero que mantengan sintonía. Bueno, así es, muchas gracias. Bueno, pasado este interesante tema, ahora vamos a darle paso a Miguel Andújar, nuestro asesor en inversiones radicado en los Estados Unidos, específicamente en inversiones de bolsa de valores, que nos va a hablar sobre los precios, las previsiones de los barriles de petróleo de cara especialmente al conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha tomado un giro específicamente hoy, ya digamos prácticamente definitivo. Este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Buenas noches, Miguel Andújar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. José, Ignacio, espero estén todos bien por allá. Una nueva vez más, gracias por la oportunidad. Y tal como tú mencionabas, saludo. Tal como tú mencionabas, Luis, hoy vamos a hablar del lamentable incidente, para llamarlo así, lo que ha sucedido entre la frontera de Ucrania y Rusia. Y le voy a admitir, o sea, las cosas se han desarrollado de manera tan rápida que lo que teníamos previsto opinar ha cambiado completamente. O sea, hace 2 o 3 días estábamos hablando de que, bueno, todavía están los canales diplomáticos, todavía hay esperanza de que se llegue a una negociación. Y yo era uno de los que apostaba y de los que creía que a Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo que había que buscarle, lo que le decimos nosotros en algo popular, un bajadero para que no pasase vergüenza ante su nación. Obviamente yo estaba equivocado. La situación de hoy tiene muchísimas ramificaciones, independientemente de que por el momento se ve simplemente de inmediato lo que pensamos es en el factor energético, la energía, el gas natural, el petróleo, lo cual, si bien es cierto, va más de ahí. Cuando lo vemos en contexto, tenemos que tomar en cuenta que el 10%, por ejemplo, de la reserva de cobre del mundo y una gran concentración de níquel y de platino se encuentran en Rusia. Las exportaciones de trigo del mundo, el 19% provienen de Rusia. Tú también tienes que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de exportación de nitrato de amonio que se utiliza para en los fertilizantes. Creo que la mitad de los fertilizantes utilizan este elemento. Y Rusia exporta o depende del mundo de un 44, 45% de ese elemento. Y de hecho, esas exportaciones ya se habían suspendido mucho antes de la invasión, porque podemos llamarle ya invasión. Entonces, es un tema muy delicado que va más allá de simplemente el problema energético, el abastecimiento de gas natural, de petróleo. También tú tienes que desde el lado de Ucrania, que Estados Unidos depende un 90% del gas neón, que es un elemento que ellos utilizan o se utiliza aquí para el desarrollo de los procesadores. Entonces, también tú cuando ves entre la balanza comercial entre los diferentes países, te das cuenta que depende de Rusia, el famoso elemento, el pálido, que se utiliza para evitar los escapes de gas en los tanques de gasolina de los vehículos. Entonces, eso hay que añadírselo en una potencial bloqueo comercial o suspensión del comercio. Eso hay que añadírselo a la ya tan frágil inflación o vamos a decir de manera rápida que va la inflación. Pero encima de todo eso, como lo natural, en lo que pensamos, como decía al principio, es que lo primero que nos viene a la cabeza es hablar sobre la energía. Y hemos dicho un sinnúmero de veces lo dependiente que es la región europea de Rusia. Hemos dicho un sinnúmero de ocasiones que Rusia hoy en día que Europa hoy en día depende entre un 35, 38 hasta un 40% de gas natural que proviene de Rusia. Entonces, sobre todo en una situación tan delicada como hoy en día que estamos en medio del invierno. Por eso uno ve los precios que han aumentado en un 10, 15, 20% en este último trimestre del gas natural, porque era algo que se percibía, pero nadie pensaba que se iba a concretizar.
Además de eso, hay que tomar en cuenta que también teniendo esa dependencia del gas natural, también tiene una dependencia alrededor de un 27-28% de petróleo y sus derivados, la región europea de Rusia. Desde el lado ruso, y esto lo traigo a la colación para tener una mejor idea de todo lo que hay en juego aquí, o sea, de ambas partes, no de ambas partes, sino de Rusia, la región europea, y de una manera, diría, un efecto multiplicador el resto del mundo, incluyendo la República Dominicana. Tenemos, por ejemplo, que las exportaciones de Rusia son un 60%, alrededor de un 60% dependen de petróleo y sus derivados y de gas natural. Pero del tamaño de su economía representan nada más y nada menos que casi la tercera parte. O sea, hay mucho en juego aquí. Gracias a Dios, por el momento, no se ha suspendido el envío de gas natural vía el Nord Stream 1 que pasa por Ucrania. Sin embargo, ya un mensaje conjunto, el canciller de Alemania, que para sorpresa mía, porque el miedo mío era Alemania por la dependencia de Rusia, un comunicado dando un mensaje de unidad con el presidente de los Estados Unidos, Biden, dijeron que iban a suspender el proyecto de Nord Stream 2 que comunica Alemania con Rusia de manera por el mar, marítima, hasta nuevo aviso. Es una manera de obligar a Rusia que entre a sus cabales, para llamarlo de una manera así. Ahora, un paréntesis, disculpa. Esto es una situación que le perjudica a Rusia porque no va a hacer negocios con Europa y económicamente le afecta mucho. Sin embargo, ¿a quién le afecta más? Porque le afecta a Europa, porque los precios pueden subir y le afectan los bolsillos de Europa completa. Entonces, correcto. ¿A quién le afecta más esta decisión? Es una muy buena pregunta, Luis, y para serte sincero, eso sería, yo diría, la pregunta del huevo y la gallina, para ponerlo de esa manera. La verdad, hay que ver cómo se desarrollan los eventos. La buena noticia sí es que esto, lo que yo percibo es que esto se percibía desde ya hace semanas, porque si nos damos cuenta, el presidente Biden en los Estados Unidos hizo sus diligencias y llamarlo lo que es, lo vio con países de la región del Asia, con Alemania, pero sobre todo con la región del Asia y con Qatar, buscar maneras de garantizar el abastecimiento a corto plazo para la región europea. Y leía yo ayer que gracias a Dios, solo Dios sabe cómo las cosas pasan, no sé si ustedes recuerdan que el invierno del año antepasado, el Asia se vio enfrentó muchísimos problemas porque no tenía suficiente abastecimiento de gas natural. Entonces, en este invierno, ellos trataron de prever eso y compraron mucho más gas natural de lo que necesitaban, porque el invierno no ha sido tan intenso como se esperaba, por lo menos en la región del Asia. Entonces, ese superávit de almacenamiento de gas natural, bajo ciertos acuerdos, los cuales no se tienen los detalles, se ha prometido a ese superávit moverlo, no sé a qué costo, a Europa. Por el otro lado, Estados Unidos desde enero se convirtió en el principal exportador de gas natural precisamente por eso, porque se ha convencido a los productores de gas natural de este país de producir lo más posible para exportar hacia Europa. Es un tanto cuesta arriba, pero por lo menos se está manteniendo el flujo de gas natural, aún todavía sin suspensión y sanción económica que involucren en la energía. Ya tenemos que culminar, pero antes de culminar, ¿pudiera convenirle mucho entonces a Estados Unidos esta situación para vender más gas natural y colocarse como hemos visto, como el principal exportador de gas natural en el mundo? A largo plazo eso podría ser una solución y podría ser una salida, diría yo, una estrategia, aunque no creo que eso fue lo que se percibió, lo que se pensó, pero asunto de circunstancias del momento. Lo que sí yo encuentro cuesta arriba, que en términos globales,
yo no veo la manera que el mundo puede, en dado caso que se suspenda, que no creo que maten la gallina de los huevos de oro, que se suspenda, que se busque una manera de sustituir la exportación de petróleo de Rusia, que es un 10% de la exportación del mundo. Entonces, ahí a veces tenemos que recordarnos a inicios de la década del 30, el 1930 hasta el 60, que los países de América Latina, por un asunto de la Segunda Guerra Mundial, optaron por cambiar su modelo de industrialización vía sustitución, porque había escasez de compra de los países que estaban en una guerra. Esperamos que no lleguemos a eso, pero hay también que tomarlo en cuenta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, como siempre, con tus muy ilustrativos mensajes y contenido. Muchas gracias a todos los que han participado en el programa de hoy, dándole tanta información técnica llevada de manera llana a los radioescuchas. Gracias a mis compañeros y sobre todo gracias a ustedes, amigos radioescuchas. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad.